לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Alejandro Rubinstein para seguir recorriendo la historia, la génesis y la actualidad de los nombres, a veces apellidos y a veces nombres propios, como de los que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, y dijimos que vamos a hablar de nombres propios, pero que ahora ya cada vez es más confuso el panorama. Antes, en alguna ocasión comentamos que en Israel hay muchos apellidos que tienen que se inspiran en los nombres. O sea, Moshe, Shmuel, David pueden ser apellidos o Israel, pero ahora vamos a hablar de nombres que pueden ser de cualquier género, ¿no? Efectivamente, hoy concluiremos el interesantísimo estudio que Malka Muchnik hace sobre el retorno de los nombres propios bíblicos en Israel, y en forma particular nos abocaremos a comentar sobre el género, esto es, cómo se emplean los nombres de conformidad al género de las personas. Y para esto hay que empezar, pues visto de alguna manera desde afuera y no introspectiva. ¿Y a qué me refiero? Pues resulta ser que los nombres de género neutral, que son o que fueron prohibidos en algunos países, son, por ejemplo, los países de Finlandia, Portugal, Dinamarca, Alemania e Islandia, a donde el primer nombre, el nombre propio, no puede ser utilizado por personas de otro sexo. De hecho, en Dinamarca, acorde a su ley, los nombres deben indicar claramente el género. De esta suerte, no reciben los varones nombres que en forma particular terminen en la letra A o, digamos, con el sufijo IE, y los nombres que terminan en I, ya sea I latina o la Y, ahí las mujeres no pueden tener ese tipo de nombres. Algunos nombres fueron usados en la Biblia por varones, pero ahora son utilizados únicamente en la costumbre moderna hebrea de Israel por mujeres, como el nombre Noga, Elá, Eliá, Brajá, Ya'ara, Anat y Shilat, que deriva del hebreo mishnaico. Y esto es básicamente porque el sufijo de la letra A o la letra T no se percibe, digamos, como una parte de la palabra, sino como sufijos. Y esto lo hace más femenino naturalmente. Cuando digo la A o la T en términos de nuestro idioma español, obviamente me refiero a la Aleph o a la Hei, y también en algunos casos a la Ain, y en el caso de la T me refiero a la Taf de manera muy particular. La autora habla de lo que investigó Gabriela Avigur Rotem sobre los primeros años en el Estado de Israel, donde la gran mayoría de los nombres femeninos derivaban de nombres masculinos, como el caso de Josefa, Yaira o hasta Reubena. Lo mismo puede ocurrir en nombres compuestos. Por ejemplo, Avital, que es el padre del rocío, era un nombre típicamente masculino en la Torá, pero no hay una explicación por qué al día de hoy única y exclusivamente es empleado por mujeres. El nombre Abiyá se emplea en la Biblia y en el hebreo moderno para ambos sexos. Sin embargo, si analizamos el caso del nombre Eliá, es de manera alternativa la forma en que esto es empleado, porque si bien el nombre original deriva del que le correspondía al profeta Eliau, hoy es únicamente utilizado como un nombre femenino, visto que la Aleph o la A o la Hei, en este caso, que es aparentemente la razón por la cual se aplica este nombre al género femenino. Solo un nombre que tiene la terminación que ya hemos comentado, femenina, de A, que conforma el sufijo
femenino regular fue encontrado para ambos sexos. ¿Y a qué nombre me refiero? Pues al de Simha, que es alegría. Y claro, hay Simha masculino y femenino, aunque la realidad es que pocas mujeres hoy utilizan este nombre. Un verbo masculino aparece en un tiempo, digamos, futuro, como el caso del nombre Yahel, que es él brillará, y en adición a la forma eh, paralela femenina, podemos usar el nombre Tahel, pero Tahel es única y exclusivamente empleado por las damas. Algunos nombres que podemos considerar como unisex en la forma presente, pero también compuesta, es el caso de Liad, porque es mía o mío por siempre. O la forma de la inflexión de Libí, que es mi corazón. Si entramos a algunos aspectos ahora sí semánticos de los nombres, algunos de los nombres más importantes que pueden darnos una huella o una guía adecuada sobre ello son aquellos que son los teofóricos. En este sentido, Shlomit Landman encuentra que estos nombres teofóricos bíblicos se utilizan, pero no son los más populares, visto que hay nombres de cuño moderno que se emplean con mayor frecuencia. Existen los nombres teofóricos, como hemos dicho, que tienen la fórmula, el prefijo o el sufijo el, ya o yehó, que en todos los casos es una manera de expresar el nombre de Dios. Nombres como Elí, que es mi Dios; Eleazar, Dios ayudó; Netanel, otorgado por Dios; Yedidiá, el amigo de Dios; Jonatán, que es Dios dado o Dios otorgó; Eliab, mi Dios es el Padre. Y existen algunos nombres de nuevo cuño, curiosamente, también teofóricos, como el de El Roí, que Dios es mi pastor; Elior, que Dios es mi luz. Y en el caso de nombres teofóricos femeninos, aquí se reduce única y exclusivamente a una fórmula, y la fórmula es Elisheva. Nombre curioso porque la traducción literal sería mi Dios, 7. Y esto está en contradicción plena con el sentido judaísmo. Pero la realidad es de que tiene otro tipo de origen que en su oportunidad trabajaremos precisamente ese propio nombre, el de Elisheva. Tenemos el de Shir-El, que es el nombre de Dios; Batia, la hija de Dios; Shirel es el cántico de Dios, para aclararlo; Odelia es el agradecimiento hacia Dios; y algunos otros nombres unisex también son teofóricos, como Liel, que significa tengo a Dios; Ariel, que soy el león de Dios; y también Elías, que es el nombre que ya hemos platicado, a donde se reconoce que Dios es el Señor. Otros campos, digamos, semánticos que también han sido utilizados han sido los zoológicos y botánicos, por cuanto que en el hebreo bíblico se encuentran nombres que siguen siendo utilizados en la modernidad de Israel, algunos de menor manera, como el de Zeef, que es el lobo; la Ish, el león; Dishon, un antílope; Hamor, por raro que parezca, es el burro; Nahash, una víbora; Hazir, aunque no lo crean, ese nombre sí aparece y evidentemente no es utilizado porque se refiere al cerdo. En cuanto a nombres de mujeres, tenemos el de Rachel, que es muy conocido; el de Yael, que es el chivo montañés; Dvora, que es la abeja. Siguiendo esta idea, encontramos nombres también de hombres, como el de Tzvi, que es el cervatillo; Dov, el oso; Ariel, el león; Kfir, que es un cachorro de león; Reem, un carnero; Ofer, que se refiere también a un cervatillo de otra, digamos, de otra especie dentro del mismo concepto de ese bello animal; y nombres femeninos como Ayala o Ayelet, que en ambos casos
tienen la connotación muy parecida al de tzvia de gacela. La voz Yoná es utilizada como pichón en el sentido bíblico y también como un nombre propio personal, pero también se refiere a este nombre para varones, no para mujeres, aunque hay algunas que lo emplean. En el hebreo moderno también encontramos pocos nombres en los cuales se utilicen con el concepto bíblico para ambos sexos. Dos claros nombres femeninos que derivan de él son Yonat y Yonit, de tal manera que así se separa la voz original de Yonat, que se le da más al varón. El caso de Dror, el gorrión, fue utilizado en el hebreo moderno como un nombre propio de varones y ahora es unisex. Las formas derivadas femeninas como Drora y Drorit son más presentes, aunque de manera pues más reducida en la actualidad. Nombres de árboles o derivados de la naturaleza también son muy presentes y dependen del tipo de género. Para varón, alón, que es un roble. Para mujer, tamar, que es la palma. Podemos decir que estos nombres también se pueden asociar con ejemplos más modernos como eres, cedro y oren, pino, ambos empleados para varones. Otros que son unisex son rotem, que es un tipo también de árbol, shaked, que es la almendra, el geffen, que también se utiliza para varones como para mujeres, que se refieren al viñedo. En el caso de neta, que es un semillero, o nitzan, que es un brote, son nombres masculinos derivados de sustantivos. Nombres bíblicos para mujeres, bueno, pues tenemos en el caso de esta disciplina, que es la de los árboles o de las plantas, es smadar, que se refiere a florecer y que ha sido cada vez de menor uso, y el nombre unisex de einaf, por cuanto a que se refiere a la uva, cada vez también se utiliza de menor manera. Otros nombres botánicos son el de tzemach para varones, tapuaj también para varones, tiras, el maíz, perdón, shamir, que se refiere al eneldo, pero ya cayeron en franco desuso. Hasta muy recientes décadas, los nombres de flores fueron utilizados como nombres femeninos, como el caso de Bered, que es el de la rosa, Nurit, que es un botón de oro, Kalanit, la anémona, Rakefet, que se conoce bajo el nombre técnico de ciclamen, Habatzelet, que es el pancracio, y Sigalit por la violeta. No hay nombres de flores que se utilicen para varones o que sean unisex. Esto es muy puntual. Muchos de los nombres unisex empleados al día de hoy, que corresponden precisamente a la naturaleza, son tal, por cuanto que se refiere al rocío, yam, mar, Peleg, un arroyo, Yuval, una corriente, Shahar por el amanecer, Maayan, que es más de mujeres, pero se utiliza también por algunos casos por varones y se refiere al manantial, Ofek, que es el horizonte, Gal, una onda de una corriente marina o de un río, Aviv, por cuanto a la primavera, y también existe, ya que estamos hablando de estaciones, el de Stav. En este caso, también encontramos nombres que vienen de claramente sustantivos comunes. El nombre Pnina, que es perla, fue utilizado en la Biblia como un nombre femenino. Cada vez hay menos mujeres que lo emplean, pero todavía las encontramos. Otros nombres que podríamos hablar son el de piedras preciosas, y ahí vemos que no son utilizados como nombres personales, sino como atinadamente, Jorge, comentabas, hay una influencia de apellidos, como el caso de Sapir, que es Zafiro, pero algunas mujeres llegan a utilizarlo como nombre propio. Shohan, que también es apellido y en algunos casos también es utilizado como nombre propio, se refiere al berilo. Imbar, este sí es un nombre muy común y es el ámbar, utilizado por
ambos sexos. Topaz, que es el topacio naturalmente, se encontró antes como un nombre femenino, pero ya ha caído en desuso. Para concluir, el nombre Eden es utilizado como unisex basado en el hebreo moderno. Otros casos de nombres hebreos que pueden ser utilizados por ambos sexos son el de los toponímicos o nombres del lugar, como Yardén, refiriéndose al río Jordán, Carmel o Arbel, que en ambos casos son nombres de montañas. El nombre Dan es un río y también es una tribu y que se utiliza para varones, aunque hay variantes femeninas. Y en el caso del nombre Moriah, que es el monte precisamente donde está enclavado el Kotel Amaraví y donde estuvo también el Beit HaMikdash, es nombre de mujer, así como Kinneret, por cuanto al lago, o Eilat, a la ciudad. El nombre Gilad ya se utilizaba, lo sabemos en la Biblia, como un nombre de ciudad y de región, y por lo tanto también era utilizado como un nombre propio masculino. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece muy interesante y algo digno de ser justamente el último programa de este año, del 2025. Volveremos, por supuesto, en el 2026. Muchas gracias por habernos atendido y que tengamos un feliz año todos. Un abrazo a todos.